Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Hoy vive Cataluña su jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana. Elecciones cruciales no solo para Cataluña, sino también para toda España, que se juega su continuidad como unidad nacional. Y por eso esta jornada de reflexión no concierne solo a los catalanes, sino también a todos los demás españoles. Hoy dedicaremos buena parte de nuestro informativo a eso, a reflexionar, porque lo que tenemos delante es esto. Visca la democràcia, visca el poble sobirà, visca la República Catalana. Somos todos los españoles los que hoy tenemos que hablar. El desafío de estas elecciones no es quién va a gobernar en Cataluña, sino algo tan decisivo como lo siguiente: si España va a seguir existiendo o no en los próximos años, porque una España sin Cataluña simplemente no sería España. Lo que está en juego es la unidad nacional, un concepto, unidad nacional, al que nuestro actual sistema democrático nunca había prestado demasiada atención. Es más, lo había marginado deliberadamente como algo desagradable, inconveniente e incluso franquista. Hoy vemos hasta qué punto eso ha sido nocivo, una auténtica enfermedad española de la que tenemos que curarnos. Tenemos que curarnos porque la conciencia de formar una nación es imprescindible para tener una democracia de verdad. No hay democracia sin comunidad política, y esa comunidad es la nación española. En España, por el contrario, parece que la democracia no descansa en la nación, sino en los partidos. Por eso tenemos una democracia invertebrada. Salir de aquí es como una tarea que nos concierne a todos. Unos mañana en Cataluña votando, los demás en el resto del país manifestándose como han venido haciendo hasta ahora, con sus banderas en los balcones. La efervescencia nacional que hemos vivido en estos meses ha sido una de las mejores noticias de nuestra vida pública en 40 años. Todos los españoles que amemos a nuestro país estamos obligados a mantenerla. La batalla de verdad empieza ahora. La presión separatista va a continuar en Cataluña y seguirá extendiéndose en Baleares, Valencia y otros lugares. Frente a ella, el PSOE y el Partido Popular van a intentar dormir al monstruo con una reforma de la Constitución o con un cambio en el modelo de financiación. Pero no es eso lo que va a preservar la unidad nacional española. Al revés, necesitamos una transformación a fondo para que España siga siendo la nación unida que tantos españoles deseamos. Hoy, jornada de reflexión, reflexionaremos también en este informativo y además hablaremos de todas estas informaciones. Hablaremos, por supuesto, de las elecciones catalanas, de cómo llega cada partido a los comicios y de sus expectativas. Y veremos en cifras el alcance de la jornada electoral. Pero hablaremos también del desconcierto judicial por las falsas denuncias de abusos o maltrato. Una joven de Pontevedra ha confesado que se inventó una denuncia de abuso sexual. ¿Qué está pasando? Nos iremos a la Escuela de Minas de Madrid, donde está teniendo lugar un acto muy relevante sobre el futuro económico y político de España. Las verdades del barquero que los políticos no quieren escuchar. En Página Internacional examinaremos con Bruno Navarro la nueva estrategia de seguridad norteamericana aprobada por el presidente Donald Trump. Trataremos de averiguar también cómo le afecta esto a España. Nota socioeconómica importante, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de sentenciar que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital. Eso quiere decir que las autoridades de cada nación europea podrán exigir a estas empresas licencias como las que se les requieren a los profesionales del taxi. Y veremos también cómo ha acabado la cumbre de la derecha alternativa europea en Praga, en un momento en el que el Partido de la Libertad austríaco entra en el gobierno. El Frente Nacional francés se replantea su posición sobre el euro y el Grupo de Visegrado saca adelante su bloqueo a las cuotas de inmigrantes en la Unión Europea. Bueno, hace muy pocos días vivíamos en varias ciudades españolas un auténtico colapso por las protestas de los taxistas contra las compañías de transportes tipo Uber, y recordará usted el gato al agua, por ejemplo, un debate magnífico entre las dos partes. Bueno, ahora la noticia es que la justicia europea da la razón al taxi. Laura Fernández Cañas lo ha explicado en este vídeo.
La justicia europea determina que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital, por lo que las autoridades nacionales pueden exigirles licencias como las que se les exigen a los profesionales del taxi. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que corresponde a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de los servicios siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Recordemos que esta sentencia parte de una denuncia por supuesta competencia desleal presentada por los taxistas de Barcelona en el 2014. El fallo del Tribunal de Luxemburgo se alinea con la opinión que ya había expresado el pasado mes de mayo el abogado general del mismo tribunal, cuyo análisis no es vinculante para los magistrados, pero que suele marcar el sentido de la decisión de la Corte. La justicia europea subraya que Uber no se limita a ofrecer un servicio de intermediación, pues la empresa crea al mismo tiempo una oferta de servicio de transporte urbano mediante herramientas informáticas en favor de las personas que desean recurrir a esta oferta. El asunto es importantísimo y además es bastante de sentido común. Es decir, si unos prestan un servicio y se les exigen unos requisitos y otros prestan el mismo servicio y no se les exige nada, evidentemente hay una injusticia. Bueno, este camino en principio podría resolverla. Veremos cómo se aplica eso en España. Ráfaga, que vamos a más cosas. Le decía yo que hoy vamos a dedicar el telediario a reflexionar, además de contar ciertas cosas, y vamos a reflexionar de la mano de buenos amigos y colaboradores de esta casa que además tienen una visión muy cercana y muy completa de lo que nos ocupa, que son las elecciones en Cataluña y por extensión el conjunto del problema nacional español. Por ejemplo, don Alejo Vidal Cuadras, que nos honra hoy con su voz a través del teléfono. Don Alejo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, reflexión. Yo sé que reflexionar sobre esto en un minuto es muy complicado, pero es lo que le voy a pedir. ¿Quiere usted que reflexione? Sí, pero... Exactamente. Pero, ¿quiere usted que reflexione sobre el mundo en general o alguna cosa? No, hombre, evidentemente, la jornada de reflexión sobre las elecciones catalanas. ¿Y qué impresión ha sacado usted de esta campaña? Bueno, yo creo que la campaña, por una parte, ha sido previsible en cuanto a los argumentos y por otra parte ha sido escandalosa porque la capacidad de mentir de los independentistas, de los golpistas, es realmente inaudita, ¿no? Porque no hay nada que digan que no sea una deformación de la realidad, una pura y simple mentira. Por ejemplo, cuando escuchamos a Puigdemont desde Bruselas, da la sensación de que está completamente enajenado, ¿no? Entonces, hay algunos hechos que van a determinar lo que pase mañana, ¿no? Uno es la movilización. He sabido que en las elecciones autonómicas catalanas hay una parte de la población que no vota porque es indiferente al fenómeno autonómico y al nacionalismo, pero en cambio vota en las generales. Si esta gente vota mañana, como parece que va a pasar, porque se augura una participación extraordinaria, pues bueno, eso va a inclinar la balanza del lado de los constitucionalistas. Y después el segundo hecho es que, y eso no lo reflejan las encuestas, hay una sensación de que efectivamente una victoria independentista mañana, en términos económicos, sería un desastre, una catástrofe. Hoy mismo veíamos la noticia de que las agencias de calificación han dicho que España está a punto de recuperar el nivel A que perdió en 2012 y que todo depende de mañana. Si mañana la fuerza más votada es Ciudadanos, pues España recuperará el nivel A de solvencia. Si no, pues no. Entonces eso tiene consecuencias gravísimas para el crecimiento, para el empleo, claro, para el crédito. Entonces yo creo que esto va a pesar en el ánimo de bastantes catalanistas, antiguos votantes de Pujol, antiguos votantes de Convergencia, que son gente, bueno, pues eso, con un fuerte sentimiento identitario, nacionalista, pero que no están totalmente fanatizados y a los que su negocio, su sueldo, sus posibilidades de ir adelante económicamente les pesa mucho sus decisiones. Y yo creo que una parte de estos, también al final
puede acabar abandonando al separatismo. Mañana a estas horas empezaremos a saber efectivamente lo que ha pasado. Don Alejo Vidal Cuadras, muchísimas gracias por estrenarse con nosotros, el nuevo equipo aquí en este informativo, y hasta la próxima vez. Buenas noches. Siempre que quiera usted reflexionar, me lo dice. Encantado. Venga, un abrazo fuerte. Venga, adiós. Adiós. Bueno, vamos ahora a seguir reflexionando, pero sobre otro asunto, con una noticia muy polémica, porque nos abre una problemática delicadísima. Vamos a ver, resulta que la joven de 19 años que denunció que había sufrido abusos por parte de un grupo de 10 chicos al salir de una fiesta en una discoteca de Pontevedra, ha reconocido que mintió en su declaración y que ese episodio no se produjo. Bueno, no es la primera vez que una denunciante de abusos o maltrato se desdice, incluso con sentencias ya ejecutadas. Y esto nos mete en un verdadero laberinto, no solo judicial, también moral, porque estamos ante un evidente uso torticero de la muy justificada sensibilidad social contra los abusos de carácter sexual. Javier Torres, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, José Javier. Efectivamente, el último caso ha sido el de Pontevedra, la localidad de La Estrada. Una chica de 19 años, como bien has comentado, denunció que 10 chicos a la salida de una discoteca trataron de quitarle un pantalón. Pero esta denuncia, sin embargo, tuvo incongruencia desde el principio, según afirmaba la policía, porque la chica decía que una pareja había sido la que había evitado que esos 10 chicos de entre 20 y 25 años le quitasen el pantalón, pero luego no se pudo demostrar, no hubo testigos de que viesen que una pareja que salía de la discoteca ayudase, socorriese a la chica en ese momento. En estos momentos hay otra noticia, José Javier, que es la de una mujer que había acusado a su marido de acuchillarla, de maltrato. El marido está en prisión, en Alicante, pero se ha demostrado que quien acuchilló a esa señora eran 2 camellos. La señora debía 400 euros por drogas a estos 2 camellos. Vaya historia. Y la señora, que ya ha reconocido que todo fue mentira, sin embargo, a pesar de ello, la Fiscalía mantiene en prisión a su marido y las cosas están así de momento. Qué barbaridad. Hemos preparado un material audiovisual sobre Tenemos el vídeo del caso de Pontevedra, de la chica de La Estrada. Vamos a ello. La joven que denunció abusos por parte de un grupo de 10 chicos al salir de una discoteca en La Estrada, Pontevedra, ha reconocido que mintió en su declaración. Según fuentes de la investigación, la chica de 19 años será citada a declarar en los próximos días en calidad de investigada por haber presentado una denuncia falsa ante la Guardia Civil. Según su versión de los hechos, sobre las 4 de la madrugada salió del local buscando a sus amigas y se dirigió al coche en el que habían llegado. Allí, según su denuncia, unos 10 chicos la rodearon y empezaron a burlarse de ella hasta que uno intentó quitarle el pantalón. Sus gritos habrían alertado a una pareja que acudió en su auxilio. Al final, la propia joven acabó reconociendo ante la Guardia Civil que todo había sido una invención, que los abusos denunciados no se habían producido y que no existía tal pareja. Bueno, esta es la típica situación en la que uno tiene que llamar a un abogado. Don Víctor Manuel Seligrad, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, la cosa es muy complicada por lo siguiente. Lo más fácil es que ahora alguien diga, bueno, claro, es que las denuncias son mentiras. No, es decir, el que haya una superprotección especial de la mujer en determinadas situaciones es de bastante sentido común. Ahora bien, estamos encontrándonos con demasiados casos de este género. Y eso nos mete en un verdadero jaleo, porque al final, en nombre de la justicia, terminas generando injusticias. Bueno, es evidente que hay unos principios en donde hay que tener siempre en cuenta en cualquier denuncia. Y en estos casos esos principios son la investigación, la averiguación. Existen esos hechos que son los que tienen que demostrar esta situación, y denuncias falsas siempre han existido, o denuncias presuntamente falsas. Lo que ocurre es que no tenemos que pensar ni equivocarnos en que cuando ocurren hechos que son denunciables hay que desarrollar esa investigación. Y lo que importa en esa investigación es que los que están investigando, los profesionales que están investigando, vean aquellos indicios razonables o de pruebas para, en este caso, poder continuar o no continuar al respecto. Es decir, que no se vulnere, la presunción de inocencia establecida en nuestra Constitución española. Lo que no quiere decir que, en este caso, tolerancia bajo el maltrato cero, como se dice públicamente. Claro, yo sé que los abogados son, y es lógico, muy de caso concreto, claro, porque si cada persona es un mundo, pues imagínese cada persona metida en un pleito. Pero, precisamente, tenemos una legislación que de entrada ya presupone culpable al varón por una acusación,
y que generalmente además comporta pena de encierro y tal, preventivo. Y claro, es bien, una cosa delicada. Me permitirías que te haga un pequeño matiz y a los efectos, también, con todo cariño y con todo respeto. La presunción de culpabilidad al varón nunca debe de existir jurídicamente. Bueno, es decir, claro, otra cosa es que desde un punto de vista fáctico se pueda pensar que es mucho más difícil defender a un hombre que a una mujer, por ejemplo, en un proceso matrimonial. Yo, como sabéis, soy abogado penalista y también soy civilista dentro del mismo ámbito matrimonial. Evidentemente, pero no por razones de que haya discriminación. Tenemos que tener en cuenta, sino por razones de que hay determinados antecedentes que hay que irse modificando a lo largo de sentencias y de los hechos. Es decir, eso supone que no pensemos que la culpabilidad o que cualquier persona de vuestros televidentes, de los televidentes, en este caso consideren que hay una presunción de culpabilidad. No es así. Es verdad que lo que tú estás diciendo tiempo atrás, existía esa viabilidad de que se manifestaba que podía haber una denuncia por sí, automáticamente lo primero que había era la prevención, que era la detención y la puesta a disposición judicial en eso inmediatez. Evidentemente eso afortunadamente ha ido cambiando. ¿Por qué? Ha ido cambiando porque los hechos tienen que ser determinadamente investigados y la justicia nunca debe de ser ejemplarizante, debe de ser justa, que es distinto. Efectivamente. Que es distinto. Que esto es algo muy importante. Bueno, una cosa debemos decir en todo caso, y yo me imagino que los profesionales del derecho lo tendrán puesto, forma parte de su programa cotidiano. Al final, este tipo de denuncias falsas hacen un flaquísimo favor a los casos reales, claro. Sí, pero bajo la premisa de que, evidentemente, como muy bien has dicho, cada caso es un mundo. Hay que dejar constancia también que cuando se realiza una denuncia falsa se está cometiendo un presunto hecho delictivo. O sea que cuando en este caso, pero no solamente desde ese punto de vista, sino también los procesos matrimoniales, porque aquí estamos hablando de una situación de jóvenes en relaciones en una discoteca. Pero hay que ver luego otra serie de ambientes que son tremendamente complicados cuando son, por ejemplo, en estas cuestiones que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, las denuncias falsas son delito. Y esos delitos se pueden instar a instancia de oficio o a instancia de parte. A instancia de oficio, para que entiendan nuestros televidentes, como saben muy bien, son en este sentido que los propios jueces y fiscales tomen las iniciativas para pedir testimonio y entablar las actuaciones legales oportunas para ver si se ha cometido o no ese hecho delictivo, denuncia falsa. Y también lo pueden hacer desde un punto de vista de instancia de parte, que son las particulares. Yo le quería hacer una pregunta, señor Selirat. ¿Cómo es posible que la Fiscalía mantenga en prisión al hombre que ha sido acusado por su mujer de apuñalarle y que ya la mujer se ha retratado, ha dicho que todo eso era una denuncia falsa? ¿Por qué mantiene en prisión provisional a este hombre? Bien, como sabéis, y lo habéis comentado con mucho acierto, para poder hablar de algo con un mínimo de concreción tenemos que saber cuál es la fundación, el fundamento por el cual la Fiscalía mantiene en prisión a esta persona. En este caso tiene que haber una fundamentación, es decir, cuando en las causas procesales penales lo prioritario son las causas, vamos a llamarla en un lenguaje coloquial, las causas de presos. Cuando la Fiscalía mantiene en prisión a esta persona es por alguna cuestión que haya fundamentado. Eso no quiere decir que no se pueda recurrir, porque tiene que ser el juez el que en este caso resuelva al respecto sobre la puesta o no a libertad de esa persona, sin perjuicio de que pueda haber determinadas medidas cautelares. Por consiguiente, la justicia, aunque sea a veces lenta, luego va desarrollando su actividad y veremos a ver las causas por las que se mantiene en prisión a esta persona, que en principio, tal y como se está comentando, parece sorprendente, ciertamente. Ahora, también hay que decir que en la Administración de Justicia, pues cuando hay una cuestión contraria a derecho, lo que hay es que recurrir a las actuaciones oportunas y conforme a la ley. Don Víctor Manuel Selirat, muchísimas gracias. A vosotros. Nos deja siempre más tranquilizados este hombre. Eso no cree usted que es bueno para la audiencia, pero muchísimas gracias. Si me permites, la mayor tranquilidad siempre, si me permites, es la prevención. Es fundamental que haya esa prevención y sobre todo que en esos momentos complicados en que una persona se encuentra ante la Administración de Justicia, yo voy a ser muy rápido porque el tiempo de los medios de comunicación es fundamental, pero una de las cosas que a mí me encantaría de este país es que el ciudadano vaya a la Administración de Justicia sin miedo y que el delincuente vaya con miedo. Eso sí que sería una buena cosa. Bueno, ráfaga que vamos a seguir reflexionando sobre la situación en Cataluña. Bueno, creo que tenemos a Javier Barraicoa en Barcelona para reflexionar sobre lo que significan estas elecciones. Javier, buenas noches. Hola. Buenas noches. Con respecto a las elecciones de mañana, no creemos que sean tan importantes los resultados en sí, sino la capacidad de pactos para llegar a un gobierno estable en Cataluña. Va a ser muy difícil por la competencia interna que hay en el bloque separatista
una lucha encubierta, pero prácticamente a muerte, entre Puigdemont y Junqueras, a ver quién consigue la hegemonía del nacionalismo. Y, por otro lado, el bloque constitucionalista es bastante falso porque solamente propiamente tenemos a Ciudadanos y el Partido Popular como partidos constitucionalistas que no sumarán más de un 30% de votos según los sondeos. Por lo tanto, la única posibilidad que vemos es, por un lado, un intento de gobierno dirigido por Esquerra Republicana, moderada por pactos con el PSC y con los comunes. A partir de ahí les faltarán algunos escaños e intentarán gobiernos puntuales. Esto, si no hay sorpresas o si no hay algún tipo de, digamos, de dinamitación del proceso por parte de los partidos radicales, lograría que al menos un año o dos se mantuviera una legislatura estable en Cataluña. Pero lo vemos bastante difícil y tampoco cabe descartar que en un año o menos podamos tener elecciones otra vez. Otro programa especial, qué barbaridad. Javier Barricoa, buenas noches, gracias. Todo igual. Bueno, don Bruno Navarro, muy buenas noches. El mundo en guerra y más guerra imposible. Un año de Donald Trump en el poder y ya tenemos nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Bienvenidos al maravilloso mundo de las estrategias de seguridad nacional. Sí. Bueno, vamos a ver, líneas generales de la nueva estrategia de seguridad americana. Yo primero adelantaría que las estrategias de seguridad nacional hay que entenderlas en su justo término. Son ideas fuerza, es una estrategia en la que luego falta el manual, el cómo quiero llegar allí, ¿no? Y en realidad una estrategia dura el primer asalto. Al cabo de un tiempo las alianzas cambian, lo que se ha dicho ya no es así, los intereses, las amenazas nacionales e internacionales cambian, por lo tanto varía la política del país, que ya no sigue exactamente, o ni por asomo la estrategia que se había marcado, por eso cada X años la vuelven a rehacer, ¿no? ¿Qué es interesante y qué es bueno analizarlas? Desde luego, pero hay que cogerlas en su justo término, y de hecho Trump lleva un año, como bien has dicho, en el poder, y está siguiendo teóricamente la estrategia de seguridad nacional de 2015 que hizo Obama, y todos sabemos que no es así, porque en cuanto llega al poder olvida la estrategia anterior y va a lo suyo, y un año después plasma algo que ya veremos lo que dura. Pero bueno, en líneas generales se basa en 4 pilares: la protección, la prosperidad, la fuerza y la influencia. Es bastante normal, son 4 cosas que también decían todos los demás. Cualquiera dice que no. Claro, cualquiera dice que no. No, yo no quiero prosperidad, no quiero fuerza, no quiero tal. Entonces, esto es... la estrategia no es Trump en estado puro, ni siquiera es su campaña que hizo, ni siquiera es el discurso que hizo, porque ha sido capaz de presentar un documento a la vez que el discurso de presentación, en el discurso de presentación, decía lo contrario en algunos de los aspectos, como el de Rusia, por ejemplo. ¿Y esto por qué es así? Porque Trump dijo muchas cosas, sobre todo en campaña, pero también después en este año, que no ha sido capaz de cumplir ni siquiera de plasmar el documento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a diferencia de en la vieja Europa, donde llega un gobierno de un signo contrario y puede arrasar con todo lo que había anteriormente, en Estados Unidos es muy difícil. La maquinaria político, económica, diplomática, militar que hay detrás del país impide que, por mucho que se tengan muy buenas ideas, se puedan plasmar todas de la noche a la mañana. Es lo que te iba a decir, porque las grandes naciones, o sea, las importantes, las que pesan, decías tú, por supuesto, Estados Unidos, pero también Rusia, también China, pero incluso Francia o Inglaterra también, en realidad hay una continuidad permanente de sus estrategias de poder, que es ante lo que estamos. Así que, exactamente, ¿qué hay de nuevo en esta estrategia? Bueno, de nuevo sí que hay. He dicho que en líneas generales no es distinta a las anteriores, es muy normal, pero sí que hay algunos puntos clave. Yo resaltaría 3 de ellos. Primero, omite el cambio climático como amenaza, que ya estaba en las últimas estrategias nacionales de Obama. Ya el cambio climático no es una amenaza. Sí que habla del medio ambiente y de cuidarlo, pero no como una amenaza. También ataca los tratados económicos multilaterales
como una amenaza económica al país, al empleo y a la economía. Los transnacionales. Efectivamente, los transnacionales. Sí, el del Pacífico, el que iban a firmar con Europa. El que no se ha ido todavía está negociándolo. Sí que cree, e insiste en los tratados bilaterales de un país con un país, pero no en los transnacionales, los multinacionales, que sí que habían sido un eje central de la estrategia de Obama. Y también no habla de eliminar, no menciona el eliminar por completo la tecnología nuclear, armamentística me refiero a las armas nucleares. No, lo que dice es todo lo contrario, tenemos que tener el número de armas necesario para poder evitar que los demás quieran atacarnos. Hay más diferencias y más novedades, pero yo creo que esas serían las más reseñables. Bueno, China y Rusia aparecen como los, digamos, enemigos, si usted prefiere competidores, que resulta más suave, de Estados Unidos en el escenario global, lo cual evidentemente es una evidencia. Ahora, una cosa es que sea una evidencia y otra cosa es que tú lo digas negro sobre blanco. Efectivamente. Es decir, una cosa es que todo el mundo sepa que tú y yo estamos enemistados y otra cosa es que yo venga aquí y diga mi enemigo es Bruno Navarro. Hay una diferencia importante. Tú tendrás que reaccionar. Es decir, Rusia y China, ¿cómo pueden reaccionar ante lo que evidentemente es una, en fin, manifestación de rivalidad? Reaccionan mal, pero aquí a Trump le ocurre siempre lo mismo. Cuando hace algo que los demás han hecho antes, como es Trump, se lo afeamos ahora. Yeah. No habla de enemigos, habla de Corea del Norte, como no puede ser de otra forma, y ya lo era antes en las administraciones anteriores. El terrorismo. E Irán, que es verdad que ahí sí hay un cambio sensible porque quiere romper con el tratado que Obama había realizado con Irán. Bueno, Corea del Norte y Irán sí que los menciona como enemigos. A estos dos, a China y Rusia los menciona como competidores estratégicos que amenazan los intereses de Estados Unidos, lo cual sí es cierto, pero es que ese término competidor estratégico lo acuñó Obama y es más suave que lo que Bush, en la administración Bush, hablaba que eran rivales estratégicos, con lo cual no estoy diciendo nada nuevo ni nada que no sepamos, pero como bien dices, el plasmarlo de nuevo en un documento y además llamándote Trump, pues causa muchos resquemores. Ya han reaccionado verbalmente. Rusia les acusa a Estados Unidos de imperialismo, China acusa de volver a la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante aquí, como siempre dicen tantos analistas sobre esta estrategia nacional, no es tan importante lo que ponga, sino lo que Trump luego vaya a hacer, especialmente cuando, no en caso de China, pero sí en el caso de Rusia, en el mismo discurso estaba lanzando loas a Putin en varias ocasiones, por lo cual no creo. De hecho, la estrategia de Trump no le gusta el que mencione tanto a Rusia como rival estratégico, él mismo querría que hubiera sido más floja, pero sin embargo casi que se queda corta con lo que quería respecto a China. Recordemos que durante la campaña hablaba de un 40% de tasas al comercio chino. Quiero decir, es algo intermedio, no es tan descabellado. Decía Max Keiser que para entender cómo funcionan ahora, en estos años, las relaciones entre los grandes líderes hay que partir de la base de que Trump, Putin y Xi Jinping son jugadores universitarios de deportes de contacto y tienen una visión de las relaciones muy distinta a la que podían tener, bueno, pues la señora Clinton bombardeando Libia mientras sostenía el té con el meñique en esto. Son cosas completamente distintas. Bueno, ¿y esto cómo nos afecta a nosotros, que somos, por así decir, tropa auxiliar del imperio? Bueno, aquí hay bastantes opiniones. Yo voy a dar la mía, por favor, como no puede ser de otra forma, y es que creo que bien poco. Ya la estrategia de seguridad nacional no va a tener mucho desarrollo porque depende de otras cosas, y segundo, no hay una mención expresa de intereses que puedan afectarnos. No hay tratados en la misma estrategia, tratados transnacionales que nos puedan afectar. No se habla de y sin embargo de lo que podría afectar, que sería la OTAN, dice que ya está resuelto. Es decir, ya, todas las amenazas ya está resuelto porque ya lo están haciendo. Bueno, sí que es verdad que se han dicho cosas por parte de la OTAN y la Unión Europea de incrementar el gasto, lo hemos visto en las últimas semanas con nuevas normativas, pero de ahí a que se vaya a realizar es otra. Pero él ya le basta para en la estrategia plasmar que, bueno, que la OTAN está muy bien, que tenemos que seguir colaborando, que ya han hecho los deberes, ¿no? Con lo cual, yo no creo que la estrategia vaya a variar nada. Otra cosa es lo que Trump haga o deje de hacer en determinados conflictos. Una imagen gráfica, creo que la tenemos, lo han hecho nuestros compañeros de postproducción, para entender cómo funciona esto. Es decir,
Los Estados Unidos, imagínese usted el mapa del mundo así, no como lo ve habitualmente con España en el centro, no. La imagen real del mapa del mundo para los Estados Unidos es esa que está usted viendo ahí. Y tiene 2 océanos por los que se expande. Y esto es así desde finales del 19. Y la dinámica natural de los vectores de proyección de esos 2 océanos le lleva a empujar a Rusia y a China, como usted está viendo en esa imagen, cada vez más confinados en el espacio continental eurasiático. Y con esa imagen se entiende prácticamente todo. También nuestra posición. Sí, absolutamente. Bruno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti. Y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando, por supuesto, de estas cosas de las que nadie hablaba en los informativos españoles hasta hace relativamente poco, pero que son fundamentales porque es el nervio del mundo. Hoy, en España, no obstante, el nervio nacional pasa por Cataluña y tenemos que ir a la información neta sobre lo que va a pasar mañana en Barcelona. Alba Vila tiene todos los datos y va a sentarse dentro de un instante aquí en la mesa con nosotros, mientras aguardamos conexión, le cuento ya, con Cristina Seguí, que está en Barcelona, Jorge Campos en Palma de Mallorca y Santiago Abascal en Madrid, que van a reflexionar también ellos sobre cómo ven estas cuestiones. De momento, Inés Arrimadas cerraba su campaña electoral comprometiéndose con la unidad de España, al mismo tiempo que decía que se dejaría la piel, es una metáfora, por Cataluña. Me comprometo a que si dan los números vamos a dejarnos la piel para que al frente de Cataluña haya un gobierno no independentista, transversal, con diferentes fuerzas y que además incorpore al talento de Cataluña, a los profesionales también de manera independiente de Cataluña, porque tenemos muchas ganas de gestionar mejor que la Generalitat. Pues el candidato socialista Miguel Iceta ha lanzado un último grito para pedir el voto para su partido. Iceta asegura que la reconciliación real en contraste con la revancha que propone Ciudadanos. Crec que hem presentat als catalans i a les catalanes un projecte sòlid, rigorós, que ens permet avui demanar el vot a tots els catalanistes que no són independentistes. El candidato popular García Albiol ha cerrado la campaña electoral cargando contra Carles Puigdemont y contra Oriol Junqueras. Unas elecciones para parar el proceso de ruptura, pero sobre todo son unas elecciones que ha convocado Mariano Rajoy para decir basta al radicalismo de los independentistas. El presidente de la Generalitat, cesado, por supuesto, Carles Puigdemont, ha protagonizado desde Bruselas su último acto de campaña, un discurso a través de una videoconferencia en la cual afirmava que el proceso separatista iba a continuar. Catalunya continuarà tenint la vocació i l'ambició d'un sol poble. Un poble que no mira ni demana l'origen de les persones, ni la llengua que parlen, ni com pensen. Un poble que no ha d'espantar els seus ciutadans per demostrar que sap conviure amb cohesió i sap ser solidari amb els altres pobles. A un día de que los catalanes acudan a los colegios electorales para decidir sobre su futuro, desde Esquerra y Junts per Catalunya no respetan ni la jornada de reflexión. Rull, Turull y Mundó han acudido a la prisión de la que salieron recientemente, la cárcel de Extremera, donde se encuentra Oriol Junqueras. Posteriormente también se han acercado a la de Soto del Real para visitar al expresidente de la ANC y al líder de Òmnium Cultural. Otra que también se ha saltado esa jornada de silencio ha sido la formación de la CUP, que ha reivindicado los países catalans en Sueca, Palma y Perpiñán, con la asistencia de exdiputadas y candidatas en las listas. Y es que entre los planes de la CUP se encuentra extender el plan separatista fuera de las fronteras de la región catalana hasta Valencia, las Islas Baleares y Aragón. El bando constitucionalista, PP, PSC y Ciudadanos ha asegurado que aprovecharán el día para descansar, aunque eso sí, Inés Arrimadas, candidata de la formación naranja, ha comenzado su día paseando con gritos de cerda y fascista. No volem feixistes en aquest barri! Fora Ciudadanos! Por otro lado, Barcelona o Lérida son solo algunas de las ciudades que han amanecido inundadas de banderas españolas. Señales de tráfico, paradas de autobús, farolas, semáforos, hasta los carteles propagandísticos de Marta Rovira aparecían esta mañana con banderas nacionales.
La victoria del 21D se debate entre Ciudadanos y Esquerra. Si finalmente el partido de Arrimadas ganase las elecciones, el nacionalismo quedaría totalmente desacreditado, a pesar de los intentos de algunos pocos de mantenerlo vivo. Además, sería también un balón de oxígeno a Albert Rivera de cara a las elecciones de 2020. Y entre consultas ilegales, referéndum, convocatoria de elecciones, los catalanes acuden a las urnas, legales o no, cada 14 meses de media. Así lo confirma el diario ABC, quien ha calculado cómo la región catalana sale más que cara, 120 millones de euros en solo 7 años. Los grupos políticos que concurren a los comicios catalanes se gastan, según este diario, unos 13,5 millones de euros en cada campaña electoral. Más de 5,5 millones de catalanes acudirán a las 8.247 mesas disponibles. El futuro de Cataluña en sus manos. En fin. Bueno, la expectación es enorme porque además, como decía Alba Vila al comienzo de este informativo, en realidad hoy votamos todos, mañana votamos todos, unos con su voto real y otros con nuestra actitud cotidiana, diaria, en cualquiera de nuestros ámbitos, diciendo lo que pensamos. Y es obligatorio decirlo, estemos donde estemos. Y si estamos además en esas comunidades que el separatismo se quiere anexionar, ya sea Valencia en mi caso, ya sea Baleares en caso de Jorge Campos, pues con más razón. Jorge Campos está en Palma de Mallorca, al otro lado de ese instrumento diabólico llamado Skype. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, reflexión, en la jornada de reflexión. Reflexión. Bueno, a mí lo que me hubiera gustado es no estar reflexionando en estos momentos. Más que nada porque me parece, ya lo dijimos desde el inicio, una grave irresponsabilidad haber llegado a esta situación. Y me refiero a convocar unas elecciones para de algún modo desactivar lo que era necesario, que era la aplicación del artículo 155. Con lo cual, llegados a este punto, no sé realmente el resultado que podamos tener, si va a ser muy satisfactorio o no. Desde luego sería un buen resultado si los nacionalistas no ganaran. Pero en definitiva, en una situación tan convulsa y manteniendo exactamente intacta la estructura de los golpistas, toda la estructura que no se ha desactivado, pues no tenemos la seguridad de aquellos que nos gustaría desde luego que el nacionalismo fuera laminado. Claro, es decir, Jorge, que tú tienes pues la impresión que tenemos todos de que aquí o el ciudadano de a pie, el mismo que se ha manifestado en las calles en estas semanas, toma la iniciativa y el político siente en su nuca el aliento del español de a pie, o si no, nos la van a doblar. Así es. Y es que yo la esperanza y algo positivo que sacamos de toda esta situación tan lamentable que estamos viviendo es que esas manifestaciones masivas, emocionantes que hemos vivido, incluso la actuación de Su Majestad el Rey, siendo mucho más claro que el gobierno de Mariano Rajoy, pues esa ciudadanía que ha demostrado un sano patriotismo, pues de alguna manera logremos canalizarlo, ampliarlo, organizarlo, para que de una vez por todas los españoles, la mayoría de los españoles, acabemos con esa minoría nacionalista que nos quiere hacer diferentes y ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, ahí donde vivamos, y sobre todo acabar con lo que hoy en día es la única garantía de libertad y de democracia, que es la unidad de España. Efectivamente. Jorge Campos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, así está el asunto. Contábamos al principio que íbamos a hablar de las cifras de estas elecciones. Las cifras las tiene todas metidas en una cajita Alba Vila, y no sabe usted lo que pesan, Alba. Así es, y es que como escuchábamos antes, 5,5 millones de catalanes irán a las urnas. Pero vamos a entrar más a fondo en estas cifras. ¿Cuántos colegios electorales abrirán? Pues mañana habrá 2.680 espacios para votar, 22 menos que las autonómicas de 2015. Y serán casi 25.000 ciudadanos los que estarán presentes en las mesas de estos colegios electorales. También hay otros casi 50.000 suplentes. 39.521 es el número de voto por correo desde el extranjero este año, un aumento del 85%. El Estado va a reforzar también el número de agentes de seguridad en el territorio catalán para velar por la seguridad de estas elecciones. ¿Cuántos? Aquí lo vemos, 12.321 agentes de los Mossos de Escuadra. Recordamos que en 2015 participaron casi 8.000. La Guardia Civil y la Policía Nacional tendrán la misión de prestar apoyo en caso de que así se necesite. Veamos ahora los datos económicos. Y es que entre las elecciones catalanas de 2010,
2012 y 2015, el gasto total ascendía a más de 95 millones de euros. ¿Cómo sufragan los partidos la mayor parte de este gasto? Pues a través de subvenciones oficiales que acaban la mayoría en las arcas de los partidos separatistas. Pero es que todo el material y organización de unas elecciones, la Generalitat de la región ha gastado desde el año 2010 unos 55 millones de euros. Veremos a cuánto asciende después de mañana. Esparza. ¡Qué barbaridad de dinero! En fin. Bueno, ya le digo que estamos con conexiones permanentes con amigos, buenos conocedores de la cuestión. Tenemos pendiente a Cristina Seguí, que está en Barcelona, cámara al hombro. Tenemos a Santiago Abascal, que dentro de un instante nos contará lo que ve él de este asunto. Pero vamos a reflexionar no solo sobre la jornada electoral, vamos a reflexionar sobre lo que significan estas elecciones también para el conjunto de España. Y resulta que hoy, en Madrid, se está celebrando un acto de lo más relevante precisamente sobre estas cosas. Vamos a ver. Vivimos el fin del sistema del 78, es aún sostenible el estado de las autonomías. En los últimos años nos hemos quedado sin clase media. Es recuperable, estamos condenados a ser un país de tercera en el ámbito internacional. Allí en la Escuela de Minas se ha reunido un selecto ramillete de profesores para decir lo que muchos españoles pensamos, pero nuestros políticos no quieren oír, y María Matos, que estaba allí. Buenas noches. Pues sí, hemos estado con algunos de los economistas más importantes de nuestro país en ese acto sobre el futuro político y económico de España, y lo que han hecho es reflexionar, porque dicen que desde el año de la Constitución se ha instalado una especie de sistema de poderes en el que se ha repartido pues ese poder a unos pocos, y que una de esas consecuencias es que la economía de España no ha crecido como debería. Le hemos preguntado sobre ello al señor Roberto Centeno. Sí, absolutamente. Precisamente de lo que hoy vamos a tratar en nuestra conferencia es en poner en claro los hechos y las cifras que así lo demuestran. Bueno, la causa es muy clara. En el año 1975 y siguientes, que culmina en el 78, en lugar de restaurar la democracia, como dijeron que habían hecho, lo que hicieron fue hurtarnos una oligarquía política y económica, nos hurtó la democracia. Eso quedó plasmado en el régimen, de lo que podemos llamar el régimen del 78, en la cual para, digamos, enriquecerse de una manera como jamás había ocurrido en este país, nos han hecho crecer durante 40 años por debajo de nuestro potencial, y lo que es peor, vamos a dar como herencia a nuestros hijos una burbuja de deuda gigantesca que arruinará sus vidas durante al menos los próximos 50 años. Bueno, decía el señor Centeno que no nos íbamos a recuperar en 50 años. Entonces, cuando el Gobierno nos dice que ya estamos en los brotes verdes, en ese final de la recuperación económica, ¿a quién creemos? Pues le hemos preguntado sobre si es una farsa todo esto de esa recuperación económica que dicen al analista y economista Juan Laborda. Es obvio, nos dicen que hay recuperación, pero nos avisan de muchos males, ¿no? La deuda que se acumula, especialmente últimamente pública, salarios bajos, empleos precarios, pensiones, población que se envejece. Al fin y al cabo es un modelo productivo por el que se optó en las élites económicas y políticas, que ha sido muy lucrativo para ellos, pero ha tenido consecuencias nefastas para la economía española. Los Estados Unidos, de acuerdo con Alemania y Francia, decidieron que era de interés geoestratégico estabilizar el sur de Europa. Entre los países que había que estabilizar estaba España. Eso hizo que interviniera de forma muy agresiva el Banco Central Europeo y que fuera posible la refinanciación de la inmensa deuda española. Por eso ahora mismo esta deuda se está refinanciando sin ningún problema, y la percepción a pie de calle es que no hay ningún problema con la deuda, pero esto realmente es una ficción provocada por esta intervención del Banco Central Europeo. En el momento en que cambia ese interés geoestratégico por parte de Europa, pues evidentemente toda la realidad que hay detrás, que es esa inmensa deuda que es impagable, pues aflorará otra vez, y no sabemos cuándo pasará. Evidentemente lo peor de todo es que ya no somos soberanos, ya no depende de nosotros el que la situación se mantenga estable, y en el momento en que Europa lo decida, todo se vendrá abajo.
Bueno, decía el economista Juan Carlos Barba que por qué el ciudadano de a pie no nota esa recuperación económica, ¿no? Que por qué no está preocupado por la deuda. Porque decía que era por la intervención del Banco Central Europeo, pero también decía, muy importante, que cuando Europa así lo decidiese, sí que notaríamos ese descenso de la economía en nuestros bolsillos. Y sobre esto mismo, sobre la intervención de Europa en España, le vamos a preguntar a Juan Carlos Bermejo, que nos ha respondido sobre si estamos condenados en España a ser una especie de país de tercera en ese ámbito internacional. Así es, estos personajes han desindustrializado el país, han destruido la clase media, han endeudado a los españoles por varias generaciones y a nivel internacional somos irrelevantes. Por lo tanto, todo el tiempo que permanezca esta oligarquía de partidos en el poder, seguiremos camino para ser un país de tercera. Bueno, esto es exactamente lo que nadie quiere escuchar en España, pero seguro que es verdad. Yo pienso que es verdad. Claro, ya se imaginará usted que el discurso oficial tiene muy poco que ver con esto. Y quien ha estado allí con camisa roja garibaldina recogiendo estas sulfurosas declaraciones, María Matos, muchísimas gracias. Sí. Muy bien, muy buen trabajo. Reflexiones interesantes. Ya lo creo que interesantes. En fin, reflexiones. Hoy estamos de reflexión, jornada de reflexión. Y al otro lado del teléfono, reflexionando, Santiago Abascal, presidente de Vox. Santiago, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues me imagino que tan expectantes como todos en España en este momento, tanto por lo que vaya a pasar allí como por lo que puede pasar aquí. Bueno, pues yo tengo que confesar que nosotros no estamos tan expectantes, porque independientemente de hacia qué lado del tejado caiga la pelota en el día de mañana, en unas elecciones que nunca se tenían que haber convocado y que son una gigantesca irresponsabilidad perpetrada por Mariano Rajoy con la presión de Ciudadanos, porque deberían haber aplicado el 155 de una manera duradera, independientemente de qué lado de la pelota caiga el tejado, independientemente de cuál sea el partido que definitivamente gane, lo cierto es que vamos a estar, en el mejor de los casos, en manos de Iceta y en el peor de los casos, en manos de Domènech. Es decir, o bien el Partido Socialista de Cataluña, al que es imposible llamar Partido Constitucionalista, que ya está planteando el indulto de los golpistas, o bien el hombre de Pablo Iglesias en Cataluña, van a ser los árbitros a partir del día 21 de diciembre. Por lo tanto, estas elecciones, por desgracia, no habrán resuelto nada, porque solo se puede resolver el problema de Cataluña con un gran liderazgo nacional que recupere competencias en materia de educación. Y eso no se va a decidir en unas elecciones autonómicas catalanas que los separatistas están viviendo como un plebiscito, que para nuestra desgracia ha sido un plebiscito legalizado, concedido por el Gobierno de la Nación. Santiago Abascal, muchísimas gracias, buenas noches. Mañana veremos lo que pasa y con toda seguridad vamos a coincidir en una cuestión. Pase lo que pase mañana, si algo ha de quedar claro es que quien tiene que recuperar su derecho a decidir es el ciudadano español sobre el destino de su propio país. Sin ninguna duda, y eso tiene que garantizarlo el Gobierno de España. ¿Verdad? Santiago, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, continuamos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Continuamos con la narración de la actualidad, una cosa que no quiero dejar de contarles. Hoy ha concluido la cumbre de la derecha alternativa europea en Praga, en un momento en el que el Partido de la Libertad austríaco entra en el gobierno, el Frente Nacional francés se replantea su posición sobre el euro y el grupo de Visegrado, Hungría, Polonia, Eslovaquia, etcétera, saca adelante su bloqueo a las cuotas de inmigrantes dictadas por la Unión Europea. En España solo lo ha contado La Gaceta y Fátima García Manzano tiene toda la información. Fátima, buenas noches. Buenas noches. Pues la postura que aúna a todos estos partidos de derecha alternativa es su crítica constante hacia la Unión Europea y hacia el sistema de cuota de refugiados que parece que ya ha pasado a la historia. En esta cumbre, en la cumbre que se ha celebrado este fin de semana en Praga, no solo han estado los representantes del Frente Nacional liderados por Marine Le Pen, sino también el líder del PVV holandés, Geert Wilders, así como representantes de Alternativa por Alemania y de Liga, el partido que se presentará en marzo a las elecciones. Quienes también estaban eran los representantes del FPÖ austriaco, que después de esta cumbre han conseguido entrar al gobierno, llegando a conseguir 6 de los 14 ministerios. El mensaje común era muy simple: quieren que acabe la actual Unión Europea para construir una unión de naciones. ¿Por qué? Porque piensan que esta macroinstitución entra demasiado en las competencias nacionales y que ingiere demasiado en temas que deberían ser de competencia de la política nacional. Geert Wilders fue uno de los más rotundos, señalando que Holanda ya no quiere estar en la Unión Europea
Europea y que si llega al poder planteará un referéndum para que sean los ciudadanos quienes tomen la decisión. Por su parte, Le Pen señalaba que la gestión de la Unión Europea había sido absolutamente catastrófica. Fátima, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos quedan 2 minutos de programa y yo quiero consumirlos en Barcelona, claro, donde está Cristina Seguí con su cámara. Alba, ¿nos vamos para allá? Nos vamos. Cristina, buenas noches. Hola. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Esperando 2 minutos verte. más bien invertidos. Sí, ¿no? Bueno. Muy bien, y a vosotros. Vas a empezar ahora mismo una labor informativa como la que todos pudimos ver hace unas semanas, extraordinaria. Así que antes de ponerte a informar, te quiero preguntar tu opinión. ¿Cómo ves tú estas elecciones? Pues lo que ves enseguida cuando llegas aquí es que hay mucha gente que lo vive como un segundo referéndum, como una segunda oportunidad del referéndum, y no tienen ningún problema en que ellos antes reconocieran estas elecciones como ilegítimas por ser convocadas con Rajoy. Evidentemente ellos están esperando a que gane su caballo ganador, el bloque independentista, que no solamente se augura mayoritario en votos, sino que hay unas últimas encuestas que están manejando los partidos, un partido constitucionalista que es Ciudadanos, que si bien no han contado demasiado para no animar demasiado a la tropa, ya os puedo garantizar que incluso están hablando de una posible mayoría en escaños por encima del bloque independentista. Bueno, contigo seguiremos estas elecciones, que todo vaya muy bien, un abrazo muy fuerte y seguimos viéndonos a través de la cámara porque aquí tenemos que marcharnos ya, que se nos echa el tiempo encima. Cristina, muchísimas gracias. Y a ustedes, un abrazo. como siempre, hasta luego. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Mañana, programación especial en esta casa desde las 8 de la tarde, especial elecciones. Aquí estaremos todos, también Alba Vila, claro, y un servidor, todo el mundo, para contar lo que vaya pasando. Ahora se quedan con tiempos modernos, pero el tiempo y después tiempos modernos, donde ya hablaremos de la rendición de Madrid, el golpe que el PSOE se dio a sí mismo en marzo del 39. Y después, el gato. Primer día del invierno que comienza este jueves aproximadamente a las 5:30 de la tarde y lo vamos a hacer con tiempo bastante tranquilo y anticiclónico. Y propio del anticiclón son también las nieblas matinales con las que vamos a amanecer en muchos puntos del interior peninsular, también del interior de Galicia o en zonas del nordeste. En el resto, ambiente tranquilo, aunque seguimos con esas nubes en puntos del Mediterráneo que no descartamos nos dejen algunos chubascos en el archipiélago balear y en áreas del estrecho. En el resto, ambiente soleado, aunque con rachas fuertes de viento, sobre todo en zonas del nordeste. De hecho, en el norte de Baleares esta madrugada las olas pueden llegar a alcanzar los 3 metros de altura. Y en cuanto a las temperaturas, suben las mínimas, aunque seguimos con algunas heladas en zonas de montaña. Las máximas suben, en cambio, en zonas del norte peninsular, donde vamos a estar rondando aproximadamente los 15 grados, valores mucho más agradables en áreas del suroeste, donde vamos a superar esos 15 grados. Y con vistas a Nochebuena y Navidad, ¿qué tiempo nos espera? De cara a la Nochebuena, tiempo muy tranquilo. Vamos a seguir con ese anticiclón, con ese tiempo estable, con esa presencia de nieblas matinales que pueden aparecer en zonas del interior de la península. Con vistas al día de Navidad sí que tendríamos algunos cambios. Lo vemos aquí, esto sería un frente que llegaría poco a poco en la jornada de Navidad y nos dejaría algunas precipitaciones en toda la mitad oeste de la península, acompañadas además de un descenso de las temperaturas.